A veces, la vida parece desafiar nuestra capacidad de perdonar. Las heridas, las traiciones y los errores de los demás pueden dejar cicatrices profundas en nuestros corazones y nos preguntamos, ¿es posible perdonar? ¿Cómo podemos liberar nuestras almas de la amargura que nos consume? ¿Acaso el perdón es solo un acto de generosidad o es la clave para nuestra propia liberación? Es fácil pensar que el perdón es una acción que beneficia únicamente al que lo recibe, pero la verdad es mucho más profunda. El perdón tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera que ni siquiera imaginamos. Puede sanar heridas emocionales, restaurar relaciones rotas y liberarnos del peso de la ira y el resentimiento. En un mundo donde las ofensas y los conflictos parecen estar a la orden del día, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón son más relevantes que nunca. Él nos muestra que al perdonar, no solo estamos siguiendo un mandato divino, sino que estamos permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyan en nosotros y a través de nosotros, sanando nuestras heridas y restaurando nuestra paz interior. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de un resentimiento en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos cargado con la ira de una ofensa sin saber cómo liberarnos de ella? Y lo que es aún más importante, ¿cuántas veces hemos permitido que la falta de perdón nos impida vivir en libertad y paz? La verdad es que el perdón no siempre es fácil. A veces, las heridas son tan profundas que parece imposible perdonar. Pero, a través de este video, vamos a descubrir cómo el perdón no solo es posible, sino que es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para superar nuestras luchas emocionales y espirituales. Este video está diseñado para guiarte a través de un viaje de reflexión sobre el perdón, desde lo que la Biblia dice al respecto, hasta cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Al final, esperamos que esta experiencia te inspire a abrir tu corazón al perdón y de esta manera experimentar una transformación profunda y liberadora. Capítulo 1. El perdón sin límites. Mateo 18, 21, 22. El perdón es uno de los temas más desafiantes de la vida cristiana. Nos enseñan desde pequeños que debemos perdonar, pero cuando llegamos al momento de enfrentar una ofensa profunda, nos encontramos con la realidad de lo que esto implica. ¿Es realmente posible perdonar sin límites? ¿No existe un punto en el que uno se cansa de perdonar? Jesús, con su infinita sabiduría, nos responde a estas preguntas de manera clara y poderosa en Mateo 18, 21, 22. En este pasaje, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que muchos de nosotros nos hemos planteado en algún momento. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, 21. Era una pregunta sincera, pero también muestra una limitación humana en el perdón. Pedro pensaba que 7 veces podría ser un número suficiente, una cantidad razonable de perdón que cubriera una cantidad significativa de ofensas. Sin embargo, la respuesta de Jesús es reveladora. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. Jesús no está diciendo que debemos perdonar 490 veces, de manera literal, sino que nos está enseñando a perdonar sin contar, sin medir, sin fijar límites. El perdón, según la enseñanza de Jesús, no tiene fronteras. Cada vez que alguien nos ofende, debemos perdonar. Este concepto puede ser radicalmente transformador, pero también profundamente liberador. El perdón sin límites no es un concepto fácil de comprender ni de practicar. Al fin y al cabo, como seres humanos, tenemos una tendencia natural a establecer límites en todo, incluso en el perdón. Nos preguntamos, ¿hasta qué punto debo tolerar el maltrato? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo puedo dejar de perdonar? Sin embargo, Jesús nos invita a un perdón que va más allá de nuestra lógica humana. Un perdón que refleja el carácter de Dios.
Es importante entender que perdonar sin límites no significa permitir que otros nos lastimen continuamente sin consecuencias. El perdón es, en primer lugar, un acto de liberación personal. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de la carga emocional del rencor y la ira. Jesús nos enseña que el perdón es una herramienta de sanación interior, no solo una concesión al ofensor. Imagina por un momento que llevas una mochila llena de piedras. Cada vez que alguien te ofende, añades una piedra más a esa mochila. Al principio las piedras son pequeñas, fáciles de cargar, pero con el tiempo, a medida que más y más ofensas se acumulan, la mochila se vuelve más pesada. El perdón es como quitar una piedra cada vez. Al liberar esas cargas, nuestra alma se aligera y nos acercamos más a la paz de Dios. Es aquí donde entra la clave del perdón sin límites. Jesús no solo nos invita a perdonar, sino a hacerlo de forma incondicional. No importa cuántas veces nos ofendan, debemos aprender a soltar las piedras. Cada vez que perdonamos, estamos liberando algo dentro de nosotros mismos, una herida, un resentimiento, una carga emocional. Y lo mejor de todo es que, al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien nos perdonó a todos nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Este perdón ilimitado tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Cuando aprendemos a perdonar de la manera en que Jesús nos enseñó, nuestra vida cambia. El perdón no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también sana nuestras propias heridas. La paz que viene con el perdón no es solo una paz momentánea, sino una paz duradera que solo Dios puede otorgarnos. Por supuesto, perdonar de esta manera no significa que dejemos de sentir el dolor de la ofensa. El perdón no elimina la herida, lo que hace es sanarla. Al perdonar, estamos eligiendo liberarnos del poder de la ofensa sobre nosotros. Cada vez que perdonamos, somos transformados y nuestro corazón se vuelve más parecido al de Cristo. Este principio de perdón ilimitado también nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Dios nos da la fuerza para perdonar, y a medida que obedecemos su mandato, Él nos transforma. El perdón es, en última instancia, un acto de obediencia y confianza en Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando decidimos perdonar sin límites, estamos siguiendo el camino hacia la libertad espiritual y emocional. Al reflexionar sobre este pasaje, nos damos cuenta de que el perdón no es solo una responsabilidad, sino también un regalo. Es el regalo que Dios nos ha dado para restaurar nuestra paz, para sanar nuestras heridas y para acercarnos más a su imagen. Jesús no solo nos llama a perdonar a los demás, sino que nos muestra que el perdón es la llave para abrir el corazón a la plenitud de la vida en Él. Una de las lecciones más poderosas del perdón sin límites es que no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que transforma nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado, sin reservas, sin condiciones y sin un límite definido. Este tipo de perdón refleja el amor incondicional de Dios, un amor que no mide nuestras fallas, sino que las abraza y las perdona. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús practica este tipo de perdón en su vida. Un ejemplo claro es cuando está siendo crucificado. En ese momento de dolor extremo, cuando la humanidad lo ha traicionado y maltratado, Jesús no guarda rencor. En lugar de condenar a aquellos que lo han herido, Él ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de perdón muestra la profundidad de su amor y nos desafía a hacer lo mismo. Jesús no solo nos habla de perdonar, sino que también nos da el poder para hacerlo. Él comprende nuestra humanidad, nuestra fragilidad, y sabe que perdonar en situaciones difíciles puede parecer casi imposible. Pero en su gracia, Él nos ofrece la fuerza y el valor necesarios para seguir este ejemplo. En las palabras de Pablo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Encontramos una fuente constante de ayuda divina. Al confiar en Él, podemos encontrar la paz para perdonar, incluso cuando parece que el perdón no es posible. El perdón ilimitado no solo tiene el poder de sanar a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando al otro de una deuda emocional, sino que también nos estamos liberando de la carga del resentimiento y la amargura. El resentimiento puede corroer nuestro corazón y afectar nuestra paz. Pero el perdón nos devuelve la libertad. Es un proceso de sanación que nos ayuda a mirar al futuro con esperanza, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. Una de las mayores barreras que encontramos al intentar perdonar es nuestra tendencia a racionalizar el dolor. Muchas veces nos sentimos justificados al no perdonar, pensando que el daño que nos hicieron merece un castigo. Sin embargo, Jesús nos llama a ir más allá de la justicia humana y a abrazar la misericordia. En este sentido, el perdón no es una cuestión de justicia, sino de gracia. El perdón no minimiza el daño ni las consecuencias de las acciones, pero nos permite dejar de cargar con el peso de la ofensa y nos ofrece una nueva perspectiva, la de un corazón lleno de compasión y paz. El perdón ilimitado también nos permite restaurar relaciones rotas. A veces, las ofensas y los malentendidos crean una barrera entre las personas, pero el perdón puede ser la clave para derribar esa barrera y sanar una relación. Esto no significa que todo vuelva a ser como antes de la ofensa, sino que permite que se construya una nueva base de entendimiento, respeto y amor. Es fundamental recordar que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata o la restauración de la relación tal como era. A veces, el perdón puede ser un primer paso hacia la sanación, pero puede requerir tiempo para que ambas partes lleguen a un lugar de entendimiento. El perdón no depende de que el otro pida perdón o se arrepienta. Depende de nuestra disposición para soltar la carga y seguir el ejemplo de Cristo. Cuando perdonamos sin límites, nos liberamos del poder de las ofensas pasadas y nos abrimos a una vida de paz interior. El perdón nos permite ser más como Cristo, quien, a pesar de su sufrimiento, nos dio el mayor ejemplo de amor y perdón que el mundo haya conocido. Al practicar el perdón ilimitado, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también reflejamos la gracia de Dios a los demás. Al final, el perdón sin límites es un acto de fe, es un acto de obediencia a la palabra de Dios y una muestra de la confianza en su justicia. Al perdonar, dejamos en manos de Dios la resolución de los conflictos, sabiendo que Él, en su sabiduría, tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido roto. Y mientras tanto, nosotros encontramos la libertad en el perdón, la paz en el soltar y la misericordia en cada acto de gracia. Capítulo 2. La clave para recibir el perdón de Dios. El perdón no es solo un acto que realizamos por otros, sino también una acción fundamental para nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos revela una verdad profunda. Si perdonan las ofensas de los demás, también el Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan, el Padre Celestial no perdonará las ofensas de ustedes. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y la capacidad de recibir el perdón de Dios. Es fascinante cómo, en este pasaje, Jesús no hace distinciones entre los pequeños y los grandes errores. Él nos llama a perdonar sin reservas, porque en nuestro corazón puede residir una barrera que bloquea la gracia divina. Esta barrera es la falta de perdón, la cual nos aleja de la paz que Dios desea darnos. Por eso, perdonar se convierte no solo en un acto de bondad hacia los demás, sino en un acto de restauración personal.
el perdón de Dios es incondicional, pero para que podamos recibirlo plenamente, debemos también ofrecerlo a los demás. Es como si el perdón de Dios fuera un flujo constante que, para llegar hasta nosotros, necesita ser desbloqueado por nuestra voluntad de perdonar. Cuando no perdonamos, nos cerramos a esa gracia. Sin embargo, cuando liberamos a los demás de sus ofensas, nos abrimos a la bondad de Dios, permitiendo que su perdón fluya libremente en nuestras vidas. Al comprender la importancia de perdonar para recibir el perdón divino, es fundamental reflexionar sobre cómo esta enseñanza se aplica a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cargando con el resentimiento por algo que alguien nos hizo? A menudo, las ofensas se convierten en una carga emocional que nos pesa, nos consume y nos impide vivir con paz. El perdón, entonces, no solo es una bendición para quien lo recibe, sino también para quien lo da. Al soltar el resentimiento, nos liberamos de esa carga pesada y permitimos que la paz de Dios invada nuestro corazón. Imaginemos por un momento lo que sucede cuando no perdonamos. En nuestra vida espiritual, esta falta de perdón puede ser como un obstáculo en una carretera, un obstáculo que bloquea el paso de la paz y la alegría que Dios desea darnos. Pero cuando elegimos perdonar, es como si desahogáramos ese bloqueo, y el flujo de su perdón, amor y misericordia puede llegar sin obstáculos. La verdad es que el perdón no es solo un acto que cambia la vida de quien nos ofende, sino que transforma profundamente nuestra propia vida. Perdonar no significa que siempre olvidemos el daño que se nos ha causado. No se trata de minimizar el mal, sino de liberarnos de la amargura y el dolor que esa ofensa nos trae. Al perdonar, no decimos que está bien lo que sucedió, sino que decidimos no permitir que esa ofensa controle nuestro corazón. Jesús nos enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de gran valentía y fe, porque nos desafía a actuar en amor y misericordia, tal como Él lo hizo con nosotros. Un aspecto fundamental del perdón es el poder que tiene para sanar nuestras relaciones. En muchos casos, las ofensas crean distancias entre nosotros y las personas que amamos. A través del perdón, podemos restablecer esas relaciones rotas y caminar hacia una reconciliación genuina. Sin embargo, esta restauración requiere paciencia, humildad y disposición para dejar de lado el orgullo. La reconciliación no siempre es instantánea, pero el perdón es el primer paso hacia la curación de cualquier relación dañada. Es importante entender que el perdón no depende de que la otra persona pida perdón. A veces, la persona que nos ha herido puede no reconocer su error o no estar dispuesta a disculparse. Sin embargo, el perdón es un regalo que damos, independientemente de la respuesta del otro. El perdón no está condicionado por la acción del otro, sino por nuestra disposición de seguir el ejemplo de Cristo, quien perdonó a aquellos que lo crucificaron, aun cuando no lo pidieron. Al practicar el perdón, nos alineamos con la voluntad de Dios y reflejamos su corazón lleno de misericordia. El perdón es la llave para liberar el alma, para vivir en paz y para experimentar la plenitud de la gracia divina. Al elegir perdonar, permitimos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y nos preparamos para recibir más de su amor y su perdón. Capítulo 3. Perdonar como reflexión de la misericordia divina. En Lucas 6:37, Jesús nos ofrece una enseñanza poderosa. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Este versículo nos muestra que el perdón no es solo una práctica que debemos seguir como una obligación, sino una oportunidad de reflejar el corazón misericordioso de Dios en nuestras vidas. Al perdonar, nos alineamos con la manera en que Dios nos ha tratado, con infinita gracia y misericordia. Es interesante cómo Jesús conecta el perdón con la capacidad de no juzgar,
Muchas veces nos encontramos con el deseo de señalar los errores de los demás, de criticarlos por sus faltas. Sin embargo, este versículo nos desafía a ir más allá de la crítica y la condena. Nos invita a ver a las personas con los ojos de la misericordia, tal como Dios nos ve a nosotros. Cuando aprendemos a perdonar, dejamos de enfocarnos en los errores de los demás y comenzamos a verlos como seres humanos, con sus luchas y su dolor. El perdón, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para romper los ciclos de juicio y condena que tanto nos afectan. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana nos dejamos arrastrar por el enojo o la frustración por algo que alguien nos hizo y de inmediato comenzamos a emitir juicios sobre esa persona? En lugar de extender la misericordia, reaccionamos desde el dolor. Sin embargo, Jesús nos invita a cambiar esta perspectiva. En lugar de juzgar, debemos perdonar. Cuando elegimos perdonar, estamos eligiendo actuar como Cristo, reflejando su corazón lleno de misericordia. Al perdonar, nos alejamos de la actitud condenatoria que separa a las personas y nos acercamos a una actitud de restauración, que es la esencia del mensaje cristiano. No se trata de ignorar la injusticia, sino de reconocer que todos somos imperfectos y necesitamos el perdón de Dios, igual que aquellos que nos ofenden. El perdón, entonces, es un acto de generosidad que beneficia tanto al que perdona como al que es perdonado. Jesús nos invita a extender la mano a aquellos que nos han fallado, no porque lo merezcan, sino porque nosotros también hemos recibido misericordia de parte de Dios. Al perdernos unos a otros, estamos imitando el amor incondicional de Dios, quien nos perdonó incluso cuando estábamos lejos de Él, cuando no éramos dignos de su perdón. Reflexionar sobre este versículo también nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a perdonar incluso cuando sabemos que la otra persona no se arrepentirá? A menudo, el perdón se convierte en un acto que se exige únicamente cuando alguien pide disculpas. Sin embargo, el perdón de Dios es incondicional. No tenemos que esperar a que alguien se arrepienta para perdonarlo, sino que el perdón debe nacer en nuestro corazón, independientemente de la respuesta del otro. Este versículo también nos recuerda que, al perdonar, liberamos nuestra propia alma. Cuando nos aferramos al resentimiento o al odio, es como si cargáramos con una mochila pesada llena de piedras. Pero al perdonar, nos deshacemos de esa carga, permitiendo que nuestra vida sea más ligera y libre. El perdón, por tanto, no es solo una cuestión de bienestar para la otra persona, sino de bienestar para nosotros mismos. Además, el perdón es una forma de abrirnos al amor de Dios de manera plena. En el momento en que dejamos de juzgar y de condenar, nos estamos alineando con el propósito de Dios, que es la reconciliación de todas las cosas a través de Cristo. Al perdonar, no solo restauramos relaciones, sino que también participamos activamente en la restauración del mundo que Dios está llevando a cabo. Este acto de perdonar, en resumen, nos permite reflejar a Dios en nuestro mundo. Al liberarnos del juicio y extender la misericordia, estamos llevando la luz del amor divino a aquellos que nos rodean. Al final del día, perdonar no es solo una obligación cristiana, sino una bendición que nos permite vivir en paz, ser más compasivos y acercarnos más al corazón de Dios. Capítulo 4. El perdón como reflejo de Cristo en nosotros. Efesios 4:32 nos invita a vivir el perdón de una manera profundamente transformadora. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Este versículo encapsula la esencia del perdón cristiano. No se trata simplemente de un acto aislado, sino de una manifestación continua de la bondad y la compasión de Dios en nuestra vida cotidiana. El perdón
En este contexto, no es algo que debemos hacer solo porque se espera de nosotros, sino porque hemos experimentado el perdón de Dios en Cristo. La clave aquí está en la comparación que Pablo hace. Así como Dios los perdonó en Cristo. La forma en que perdonamos a los demás debe estar siempre anclada en el perdón que hemos recibido de Dios. Si miramos hacia atrás, podemos ver cuántas veces hemos fallado a Dios, cuántas veces hemos pecado y nos hemos apartado de su voluntad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos perdonó a través de Jesucristo. No porque lo mereciéramos, sino porque su amor y su gracia son incondicionales. Este perdón de Dios no es algo superficial, es un perdón profundo y transformador, que nos limpia, nos renueva y nos da una nueva oportunidad. Por eso, cuando somos llamados a perdonar a los demás, no lo hacemos como una simple obligación, sino como una respuesta natural a lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón que ofrecemos a los demás debe reflejar ese mismo perdón profundo y transformador que hemos recibido de Cristo. A menudo puede ser difícil perdonar cuando hemos sido profundamente heridos. El dolor puede ser tan intenso que la idea de perdonar parece casi imposible. Sin embargo, el perdón no significa minimizar el daño o ignorar la injusticia. Al contrario, el perdón es el acto de liberarnos de la carga del resentimiento y el odio y permitir que Dios transforme nuestro corazón. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la esclavitud del dolor y la amargura. El perdón que Jesús nos ofrece es un perdón que restaura, que sana, que reconstruye. Cuando perdonamos a los demás, estamos imitando a Cristo y llevando esa restauración a las relaciones rotas que nos rodean. Cada vez que perdonamos, estamos diciendo, de manera práctica, que creemos en el poder de la gracia para transformar vidas, incluso las nuestras. La actitud que debemos adoptar, entonces, es la de la bondad y la compasión, como nos instruye el versículo. Esto significa que al perdonar, no solo liberamos a otros de su falta, sino que también mostramos un corazón dispuesto a entender el dolor y las debilidades de los demás. La compasión nos permite ver a los demás a través de los ojos de Dios, reconociendo que todos somos imperfectos y estamos en un proceso continuo de transformación. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Cristo, que nos amó y nos perdonó a pesar de nuestras fallas. Este tipo de perdón no solo sana las relaciones, sino que también tiene un efecto profundo en nuestra vida espiritual. Al perdonar, nuestra fe se fortalece, ya que nos recordamos a nosotros mismos cuán grande es el perdón de Dios hacia nosotros. Cada acto de perdón es una oportunidad para volver a experimentar la gracia de Dios, que nunca se agota. Cuando perdonamos, también estamos dando testimonio del amor y la misericordia que hemos recibido, y eso tiene un impacto eterno en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Al practicar el perdón de esta manera, nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación en un mundo roto. No estamos llamados a vivir en conflicto, ni a mantener resentimientos que nos destruyen por dentro. Somos llamados a vivir en armonía, reflejando la paz de Cristo a través de nuestras acciones, y el perdón es la clave para lograr esa paz. Cuando perdonamos, estamos sembrando semillas de reconciliación que con el tiempo darán fruto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Capítulo 5. Soportándonos unos a otros en amor. En Colosenses 3:13, la Escritura nos instruye de una manera muy clara: soporten unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene motivo de queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este versículo nos recuerda que el perdón no solo es una cuestión de actitudes internas, sino que también tiene un impacto directo en nuestras relaciones diarias. Aquí, el apóstol Pablo nos desafía a ser pacientes, a soportarnos los unos a los otros con amor y a perdonar cuando surjan disputas. El concepto de soportarse
es crucial. No se trata solo de tolerar a los demás en silencio, sino de llevar con ellos el peso de sus imperfecciones, sus defectos y sus errores, con una actitud de amor genuino. La palabra soportar aquí implica una carga mutua, un esfuerzo consciente de no solo aceptar a los demás en su humanidad, sino de acompañarlos con comprensión y compasión. Vivir en comunidad y en armonía implica reconocer que nadie es perfecto y que todos necesitamos apoyo en los momentos de debilidad. A veces, las personas nos decepcionan, nos hieren o no cumplen con nuestras expectativas. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar el perdón que hemos recibido. Si el Señor nos perdonó a nosotros, a pesar de nuestras faltas, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido tan perdonados, negarnos a perdonar a los demás? Este perdón no es una opción, es una exigencia para aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. El perdón entonces no es solo un acto de liberación para la otra persona, sino también una forma de fortalecer nuestras relaciones. Las quejas y los conflictos en las relaciones humanas son inevitables, pero el perdón nos ofrece una vía para restaurarlas. Al perdonar, damos paso a la reconciliación, que es la única forma verdadera de restaurar lo que ha sido quebrantado. Pablo también nos recuerda que debemos perdonar así como el Señor los perdonó. Este así como tiene un significado profundo. El perdón de Dios hacia nosotros no tiene límites. Su perdón no depende de nuestra perfección ni de nuestra capacidad para cambiar inmediatamente, sino de su amor incondicional. En este contexto, nuestro perdón a los demás debe reflejar esa misma gracia que hemos recibido. Hay algo profundamente transformador en el acto de perdonar de esta manera. El perdón nos libera de la amargura y el resentimiento que, si se dejan crecer, pueden envenenar nuestra alma. Nos permite mirar a los demás con los ojos de Cristo, que los ve no solo en su pecado, sino también en su potencial para cambiar y crecer. El perdón nos da la capacidad de ver más allá de las ofensas y de reconocer la humanidad común que compartimos. Al perdonar, también estamos practicando el amor ágape, el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Este amor no se basa en lo que los demás hacen o dejan de hacer, sino en lo que somos en Cristo. Al perdonar, nos hacemos más semejantes a Cristo, que perdonó a aquellos que lo crucificaron y oró por ellos mientras sufría en la cruz. Además, este perdón no es un acto aislado, sino una práctica continua en nuestras relaciones. No basta con perdonar una vez y esperar que todo quede resuelto. Las ofensas pueden seguir ocurriendo y las heridas pueden seguir apareciendo. Sin embargo, el perdón es una decisión diaria, un acto de voluntad que elegimos hacer en obediencia a Dios. Cada vez que perdonamos, renovamos nuestro compromiso de vivir en paz, de restaurar nuestras relaciones y de seguir el ejemplo de Cristo. Finalmente, el perdón es una herramienta poderosa para la unidad dentro de la comunidad cristiana. En un mundo que está marcado por la división, el odio y el conflicto, el perdón es una luz que puede guiar a las personas hacia la reconciliación y la paz. Cuando los cristianos viven en armonía y se perdonan mutuamente, están dando un testimonio poderoso al mundo de lo que significa vivir en el amor de Cristo. Capítulo 6. La importancia del perdón continuo. En Lucas 17:3-4, Jesús nos da una enseñanza profunda sobre el perdón. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este pasaje nos muestra un aspecto clave del perdón que a menudo pasamos por alto. El perdón no es algo que se da una sola vez, sino que es un proceso continuo, una decisión diaria.
Jesús nos instruye a perdonar 7 veces al día, lo que implica que no hay un límite para la cantidad de veces que debemos estar dispuestos a perdonar. Si alguien nos ofende y se arrepiente, debemos extender nuestro perdón una y otra vez. El número 7 en la cultura judía representaba la perfección o el cumplimiento, lo que sugiere que el perdón debe ser completo y total, sin reservas. En este contexto, Jesús nos llama a un nivel de perdón que desafía nuestra naturaleza humana, ya que muchas veces preferimos guardar rencor o negar el perdón a aquellos que nos han hecho daño. El perdón no solo es un acto de restauración para la otra persona, sino también un acto de liberación para nosotros mismos. Si no perdonamos, nos atamos a la ofensa y dejamos que el resentimiento y la amargura dominen nuestras vidas. El rencor es como una carga pesada que llevamos sobre nuestros hombros, y mientras más nos aferramos a ella, más difícil se vuelve caminar con libertad. En cambio, cuando perdonamos, liberamos esa carga y encontramos paz interior. Este perdón continuo no significa que debamos ignorar el daño causado o que debemos ser cómplices del pecado de los demás. Jesús nos llama a reprender a aquellos que pecan contra nosotros, lo que implica que debemos hablar con la verdad y enfrentar las ofensas. Sin embargo, también nos llama a extender nuestro perdón cuando la persona se arrepiente. Este es un equilibrio importante. El perdón no significa tolerancia pasiva al mal, sino que es una decisión consciente de soltar el derecho de vengarnos y dejar que Dios maneje la justicia. Al perdonar continuamente, nos asemejamos a Cristo, que perdonó a aquellos que lo crucificaron, incluso cuando seguían siendo sus enemigos. Él no guardó rencor, sino que oró por aquellos que lo habían maltratado. De hecho, sus palabras en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», nos muestran el perdón incondicional que debemos aprender a practicar. Al seguir este ejemplo, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también damos testimonio del poder transformador del perdón en nuestras vidas. Este tipo de perdón continuo también tiene el poder de sanar relaciones rotas. A menudo, las relaciones se fracturan debido a una falta de perdón, y el rencor se va acumulando con el tiempo. Sin embargo, el perdón repetido y genuino puede restaurar incluso las relaciones más dañadas. No es fácil, ni es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con la ayuda de Dios y un corazón dispuesto a perdonar, es posible experimentar la restauración en nuestras relaciones. Además, el perdón continuo refleja la paciencia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Él no nos perdona una sola vez, sino que su perdón es constante y renovado cada vez que nos arrepentimos. En este sentido, el perdón humano debe seguir el mismo patrón, siempre dispuesto a ofrecerse, siempre listo para extender la gracia y la misericordia como hemos recibido de parte de Dios. El desafío de perdonar continuamente no es fácil, pero es un llamado a vivir como Cristo vivió, amando a nuestros enemigos, perdonando las ofensas y buscando la reconciliación. Al hacerlo, experimentamos la verdadera libertad y paz que solo el perdón puede ofrecer. Este pasaje también nos desafía a mirar nuestras propias vidas. ¿Hay algo o alguien que aún no hemos perdonado? ¿Estamos dispuestos a perdonar una y otra vez como Jesús nos manda? El perdón continuo no es solo una opción, es una orden que Jesús nos dio para vivir de acuerdo con su voluntad y experimentar la plenitud de su paz. Capítulo 7. El perdón de Dios y la confesión. En 1 Juan 1:9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Este versículo resalta uno de los aspectos más profundos y poderosos del perdón: la fidelidad de Dios para perdonar a aquellos que se arrepienten. A diferencia de las personas que a veces fallan en su capacidad para perdonar o que perdonan solo parcialmente, Dios es fiel y justo
en su perdón y lo ofrece a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Este pasaje nos recuerda que el perdón de Dios no está basado en nuestros méritos, sino en su carácter. La fidelidad de Dios significa que Él nunca falla en cumplir sus promesas. Él ha prometido perdonarnos si confesamos nuestros pecados, y Él siempre cumple. No importa cuántas veces caigamos o cuán grandes sean nuestros errores, si venimos a Él con sinceridad, Él nos perdonará. Este perdón no es condicionado por el número de veces que hemos fallado, sino por la disposición de Dios para limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios no tiene límites. Este perdón divino es un acto continuo. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solo nos perdona una vez y nos deja a nuestra suerte, sino que Él está siempre disponible para perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos. Él no solo perdona nuestras transgresiones pasadas, sino que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo cada vez que caemos. Este es un aspecto fundamental del perdón divino. No importa cuántas veces fallemos, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. El proceso de confesión y perdón en la vida cristiana es una práctica constante. Al confesar nuestros pecados, no solo estamos buscando el perdón, sino también alineándonos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La confesión no es solo un acto de pedir perdón, sino un acto de humildad en el que reconocemos nuestras fallas y aceptamos nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que por nuestra propia cuenta no somos capaces de vivir perfectamente, pero en la gracia de Dios encontramos la capacidad de sanar y crecer. Además, el perdón de Dios no solo es una cuestión de restaurar nuestra relación con Él, sino también de liberarnos del peso de la culpa y la vergüenza. Cuando nos arrepentimos y confesamos, estamos liberándonos de la carga de la condena. Dios nos limpia de toda maldad, lo que nos permite avanzar sin el peso de nuestro pasado. La libertad que experimentamos a través del perdón divino es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana. Al liberarnos del peso de nuestra culpa, podemos vivir con esperanza, sabiendo que Dios ha cancelado nuestra deuda. Este versículo también nos muestra el amor incondicional de Dios. Él es fiel para perdonarnos no porque seamos dignos de su perdón, sino porque Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. No importa lo que hayamos hecho, si venimos a Él con un corazón arrepentido, Él nos aceptará con los brazos abiertos. Este es un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios. Su amor por nosotros no está basado en nuestra perfección, sino en su fidelidad y bondad. El perdón de Dios es, por lo tanto, una llamada a la transformación. Cuando experimentamos el perdón de Dios, somos llamados a vivir de manera diferente. Nos invita a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado, a extender la gracia y la misericordia que hemos recibido y a vivir en la libertad que viene con el perdón. Al comprender la profundidad del perdón de Dios en nuestras vidas, nos vemos desafiados a ofrecer el mismo perdón a los demás. A medida que reflexionamos sobre este perdón divino, es importante preguntarnos, ¿estamos viviendo en la plenitud del perdón de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar su perdón cuando lo necesitamos? Y quizás lo más importante, ¿estamos dispuestos a perdonar a los demás de la misma manera en que Dios nos ha perdonado? El perdón es una parte fundamental de la vida cristiana, y experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas es lo que nos capacita para extender ese perdón a los demás. Capítulo 8. Historias y reflexiones sobre el perdón. El perdón no es solo un concepto abstracto, es algo que debe ser vivido y practicado cada día. Para ilustrar la profundidad y el poder del perdón, compartiremos dos historias que nos muestran cómo el perdón puede transformar vidas, restaurar relaciones y renovar corazones. Historia 1. La liberación de una madre y su hijo. Ana
había crecido en un hogar lleno de conflictos. Su madre, Marta, había sido muy estricta con ella y a menudo se sentía rechazada por la falta de afecto. Ana, ya adulta, había acumulado años de resentimiento y su relación con su madre había llegado a un punto crítico. En su corazón guardaba tanto dolor que se sentía incapaz de perdonar a Marta por los años de distancia emocional. Un día, Ana asistió a un retiro espiritual donde se habló sobre el perdón incondicional y cómo perdonar no solo sana al otro, sino que también libera al que perdona. Durante ese tiempo, Ana comenzó a reflexionar profundamente sobre la relación con su madre. Entendió que el perdón no significaba olvidar el daño que había sufrido, sino liberarse del peso de ese rencor que la mantenía cautiva en el pasado. Al regresar a casa, Ana decidió dar el primer paso. Aunque estaba nerviosa, se sentó con su madre y le habló de sus sentimientos. Le confesó lo que había estado guardando en su corazón durante tantos años y, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por no haber sido capaz de perdonarla antes. Marta, conmovida por las palabras de su hija, también pidió perdón por sus propios errores y la falta de cariño. El acto de perdón no solo restauró la relación entre Ana y Marta, sino que también sanó a ambas. Ana se sintió finalmente libre, liberada del peso de su resentimiento, y su madre, al ver la disposición de su hija a perdonarla, experimentó una profunda paz. Reflexión. Esta historia muestra cómo el perdón puede transformar incluso las relaciones más rotas. El perdón no es solo un acto de liberación para la otra persona, es una herramienta de sanación y restauración para el corazón de quien perdona. Ana experimentó que, al liberar a su madre del peso de su deuda emocional, ella misma fue liberada. La verdadera libertad llega cuando decidimos dejar de lado el resentimiento y abrazar la reconciliación. Historia 2. El perdón que restaura el matrimonio. Carlos y Laura llevaban años casados, pero su relación estaba al borde del colapso. Después de una serie de discusiones constantes, Carlos cometió un error grave, traicionando la confianza de Laura. El dolor que ambos sintieron fue indescriptible, y aunque Carlos estaba arrepentido, el daño parecía ser irreversible. Laura se encontraba atrapada en un mar de emociones contradictorias, el amor que aún sentía por su esposo, pero también la herida profunda de su traición. Durante días se preguntó si podría perdonarlo alguna vez. Por otro lado, Carlos, sintiendo la culpa y el peso de sus acciones, sabía que no podía seguir adelante sin restaurar su relación con Laura. Un día, Carlos, en su desesperación, se acercó a su pastor y le pidió consejo. El pastor le habló sobre la importancia del perdón, citando la Biblia. Perdona a los que te han hecho daño, así como Dios te perdonó. Efesios 4:32. Le recordó que el perdón no se trata solo de una acción unilateral, sino de un acto mutuo de restauración. Carlos regresó a su hogar y, con el corazón lleno de humildad, le pidió perdón a Laura, reconociendo la magnitud de su error. Aunque al principio Laura estaba llena de dudas, decidió dar el paso hacia el perdón, buscando la ayuda de Dios para superar su dolor. Con el tiempo, su relación comenzó a sanar. El proceso fue largo, pero el perdón fue el primer paso hacia la restauración. Ambos aprendieron que el perdón no significa que todo sea olvidado de inmediato, sino que, a través del perdón, la relación puede comenzar a reconstruirse con una base más sólida, basada en la comprensión, la paciencia y la gracia mutua. Reflexión. Esta historia refleja que el perdón en el matrimonio no es un acto fácil, pero es fundamental para la restauración de la relación. Carlos y Laura experimentaron que el perdón no solo les permitió superar el dolor, sino que también les dio una nueva oportunidad para crecer juntos. A través del perdón, no solo se restauró su matrimonio, sino que también experimentaron una mayor comprensión y amor mutuo. Capítulo 9. El perdón en la práctica cristiana. Ejemplos bíblicos.
El perdón es una de las virtudes más fundamentales en el cristianismo, y a lo largo de las Escrituras encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron esta práctica de manera profunda y transformadora. A través de estas historias se nos invita a reflexionar sobre cómo el perdón puede transformar nuestras vidas, nuestras relaciones con Dios y con los demás. Ejemplo 1. José y sus hermanos. José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más notables de perdón en la Biblia. Traicionado por sus propios hermanos, José fue vendido como esclavo y pasó por muchas dificultades. Sin embargo, después de años de sufrimiento y adversidad, se convirtió en una figura poderosa en Egipto. Cuando sus hermanos, quienes lo habían traicionado, llegaron hasta él en busca de ayuda durante una gran hambruna, José tuvo la oportunidad de vengarse. No obstante, eligió perdonarlos. José, al reencontrarse con sus hermanos, les dijo: «No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar vidas». Génesis 50, 19-20. José reconoció que, a pesar de la traición, no tenía derecho a vengarse, ya que sabía que Dios tenía un propósito mayor. Reflexión. José nos enseña que el perdón no es solo una cuestión de elección personal, sino también de confiar en los planes divinos. Al perdonar, reconocemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que el perdón es un paso crucial para cumplir con ese propósito. El perdón no borra el dolor ni la injusticia, pero nos permite mirar más allá de la ofensa y ver la mano de Dios actuando en nuestra vida. Ejemplo 2. Jesús en la cruz. La figura de Jesús en la cruz es el ejemplo supremo de perdón en la Biblia. A pesar del sufrimiento extremo y la humillación, Jesús mostró un perdón incondicional a aquellos que lo crucificaban. En el momento de su mayor agonía, Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esta declaración de perdón es uno de los momentos más profundos y desafiantes del Nuevo Testamento. Jesús, siendo completamente inocente, pidió perdón por sus verdugos que lo trataban de manera cruel e injusta. Al hacer esto, Jesús no solo nos enseña a perdonar, sino que también nos ofrece la gracia divina, permitiéndonos acceder al perdón de Dios sin importar nuestros errores. Reflexión. El perdón de Jesús en la cruz es un modelo para todos nosotros. Nos muestra que el perdón no depende de la magnitud de la ofensa o de la justicia que buscamos, sino del amor incondicional que estamos llamados a vivir. Al perdonar, seguimos el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso a sus enemigos. El perdón, por lo tanto, se convierte en una expresión del amor divino en nuestras vidas. Ejemplo 3. Esteban, el primer mártir. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, también es un ejemplo impresionante de perdón. Mientras era apedreado, Esteban oró: «Señor, no les imputes este pecado». Hechos 7:60. A pesar de la muerte inminente, no guardó rencor ni deseo de venganza hacia aquellos que lo mataban. Esteban nos enseña que el perdón puede ser un testimonio poderoso, incluso en los momentos más difíciles. Al perdonar a sus asesinos, Esteban demostró que el perdón es una expresión de nuestra fe en Cristo y que va más allá de las circunstancias que enfrentamos. El perdón es, así, un reflejo de nuestra confianza en Dios y puede ser una herramienta poderosa de evangelización, mostrando a los demás la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Reflexión. El ejemplo de Esteban nos desafía a mirar más allá de las circunstancias y recordar que el perdón no depende de nuestra situación, sino de nuestra fe en Cristo. Incluso ante la muerte, Esteban perdonó, y su actitud nos enseña que el perdón puede ser un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Al perdonar, mostramos al mundo la realidad del amor y el poder de Dios, que es capaz de transformar hasta los momentos más oscuros en oportunidades de luz. Capítulo 10. El perdón y la reconciliación, restaurando relaciones.
El perdón no solo es un acto de liberación personal, sino también un paso fundamental hacia la reconciliación. La reconciliación es un proceso que va más allá del simple acto de perdonar. Es la restauración de una relación rota, la restauración de la paz y la armonía entre las personas. En este capítulo exploraremos cómo el perdón es esencial para restaurar las relaciones, tanto con Dios como con los demás, y cómo este proceso puede llevarnos a una vida más plena y transformada. El perdón en la relación con Dios. En primer lugar, debemos reconocer que el perdón que ofrecemos a los demás comienza con el perdón que hemos recibido de Dios. La reconciliación con Dios es la base sobre la que se construye toda nuestra capacidad para perdonar a los demás. Cuando nos reconciliamos con Dios, reconocemos nuestra necesidad de perdón y aceptamos su gracia infinita. Esta reconciliación nos habilita para perdonar a los demás, ya que nos damos cuenta de cuánto hemos sido perdonados. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo escribe: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta reconciliación que Dios nos ofrece a través de Cristo es el modelo perfecto que debemos seguir al tratar de restaurar nuestras relaciones con los demás. Reflexión. El perdón de Dios no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos capacita para perdonar a los demás. Al reconocer el perdón que hemos recibido, nos damos cuenta de que no podemos guardar rencor o resentimiento, sino que estamos llamados a extender la gracia que hemos recibido. Al restaurar nuestra relación con Dios, comenzamos a restaurar nuestras relaciones con las personas que nos rodean. El perdón en la relación con los demás. El perdón, cuando se extiende a las relaciones interpersonales, no solo restaura la paz, sino que también permite que florezcan nuevas oportunidades de crecimiento y entendimiento. Cuando perdonamos a alguien, no solo estamos liberando a esa persona de la culpa, sino que estamos liberándonos a nosotros mismos del peso del resentimiento y la amargura. La reconciliación es un acto de amor y compasión, que puede sanar incluso las heridas más profundas. En Efesios 4, 31-32, Pablo nos da una instrucción clara sobre cómo debemos vivir nuestras relaciones. Desechen de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, así como toda malicia. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí, Pablo nos llama a abandonar todo aquello que nos impide vivir en paz y armonía, y nos insta a perdonar y ser amables, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. Reflexión. El perdón no es un acto que se hace una sola vez, sino que es un proceso continuo de restauración. Cuando perdonamos, permitimos que la relación se restaure, y la paz y la armonía puedan florecer de nuevo. El perdón no siempre borra el daño causado, pero sí ofrece un espacio para sanar y reconstruir. La reconciliación es un camino de restauración que exige paciencia, humildad y el deseo genuino de sanar la relación. El perdón y la restauración de la comunidad. El perdón no solo es fundamental para las relaciones personales, sino también para la vida de la comunidad cristiana. En la iglesia, donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo, el perdón y la reconciliación son esenciales para mantener la unidad. Las tensiones y los desacuerdos son inevitables en cualquier comunidad, pero el perdón nos permite superar esas dificultades y seguir adelante juntos. En Colosenses 3:14, Pablo escribe: y sobre todo esto vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que mantiene unida a la comunidad, y el perdón es una de las expresiones más puras de ese amor. Cuando perdonamos a nuestros hermanos y hermanas en la fe, estamos viviendo el amor de Cristo y trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo. Reflexión.
La comunidad cristiana está llamada a ser un reflejo del amor y la reconciliación que encontramos en Cristo. El perdón no solo restaura las relaciones individuales, sino que también fortalece la unidad de la Iglesia. Al perdonar a los demás, estamos contribuyendo a la construcción de una comunidad más fuerte y amorosa, en la que todos pueden experimentar la paz y la armonía que Dios desea para su pueblo. Capítulo 11. El perdón como transformación personal. El perdón es un acto profundo que no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también tiene el poder de transformarnos a nivel personal. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de la culpa, sino que nos liberamos a nosotros mismos del dolor y la carga emocional que arrastramos. Este proceso de perdonar es una oportunidad para sanarnos, para soltar el pasado y permitir que nuestra vida tome un rumbo diferente. El perdón como liberación personal. Cuando elegimos no perdonar, estamos eligiendo vivir bajo el peso del resentimiento, la ira y el dolor. Este peso puede tener efectos devastadores en nuestra salud emocional, física y espiritual. La falta de perdón puede producir amargura, ansiedad y una constante sensación de incomodidad, mientras que el perdón nos libera de esa carga. En Proverbios 17:9 se nos dice: el que cubre una ofensa busca la amistad, pero el que la repite divide a los amigos. El perdón nos invita a cubrir las ofensas, no para ignorarlas, sino para liberarnos de su control sobre nuestra vida. Al perdonar, nos permitimos a nosotros mismos sanar y reconstruir nuestras emociones, liberándonos del ciclo destructivo que el resentimiento puede crear. Reflexión. El perdón no es solo un acto hacia el otro, también es un acto hacia nosotros mismos. Al perdonar, nos liberamos de las ataduras emocionales que nos impiden avanzar y nos damos la oportunidad de sanar. La verdadera liberación viene cuando dejamos ir el dolor y la ira y nos permitimos vivir en paz. El perdón y la paz interior. El perdón tiene el poder de restaurar nuestra paz interior. La paz que proviene del perdón no es superficial. Es una paz profunda que nos permite soltar el control sobre las cosas que no podemos cambiar. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con el rencor y la rabia y permitimos que la paz de Dios llene nuestros corazones. En Filipenses 4:7, Pablo habla sobre la paz que Dios nos da cuando confiamos en Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. El perdón es un camino hacia esa paz profunda, ya que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Reflexión. La paz interior que proviene del perdón nos libera del control de nuestras emociones negativas, nos permite vivir con una mayor serenidad y nos ayuda a enfrentar las dificultades con una actitud de calma y confianza en Dios. Al perdonar, abrimos un espacio para que la paz de Dios reine en nuestros corazones. El perdón y el crecimiento espiritual. El perdón también juega un papel crucial en nuestro crecimiento espiritual. Al perdonar, estamos practicando la gracia que Dios nos ha mostrado. Nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz y nos desafía a imitar su ejemplo de amor incondicional. El perdón es una disciplina espiritual que nos acerca más a Dios, pues cuando perdonamos, seguimos el ejemplo de Jesucristo, quien nos perdonó a todos en su sacrificio. En Mateo 6:12, Jesús enseña a sus discípulos a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este acto de perdonar no es solo un mandamiento, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para crecer en nuestra fe. Al perdonar, nos estamos pareciendo más a Cristo y experimentamos una transformación interior que nos hace más semejantes a Él. Reflexión. El perdón es un medio de gracia que nos permite crecer espiritualmente.
Al perdonar, no solo estamos haciendo un acto de obediencia, sino que estamos alineando nuestra vida con los valores del reino de Dios. A través del perdón, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra fe se profundiza, ya que nos hacemos más conscientes del amor y la gracia que Él nos ofrece constantemente. Capítulo 12. La fuerza del perdón en la restauración de las relaciones. Las relaciones humanas son complejas y en muchos casos están marcadas por heridas profundas. A veces, los malentendidos, las palabras hirientes o los actos de traición pueden fracturar una relación que antes parecía sólida. Sin embargo, el perdón tiene el poder de restaurar lo que estaba roto. A través del perdón, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino que también damos espacio para que el amor y la reconciliación florezcan. El perdón como reconstrucción de puentes. El perdón no es solo un acto de liberación personal, sino también un acto de restauración en nuestras relaciones. Jesús nos muestra que el perdón no debe tener límites, incluso cuando alguien nos ha hecho daño profundamente. La restauración de una relación rota requiere un compromiso genuino de perdonar y buscar la reconciliación. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo, nosotros estamos llamados a buscar la reconciliación con los demás. El perdón es el primer paso hacia la restauración de cualquier relación, permitiendo que se vuelvan a construir los puentes que se habían derrumbado. Reflexión. A veces, las relaciones rotas nos dejan con cicatrices profundas, pero el perdón es el primer paso hacia la restauración. Al perdonar, estamos dando un paso hacia la sanación de lo que ha sido quebrantado, permitiendo que la reconciliación florezca. El perdón es un acto de esperanza, pues nos da la oportunidad de empezar de nuevo. La reconciliación en el perdón mutuo. La reconciliación no se trata solo de que una parte perdone, sino de un proceso mutuo en el que ambas partes se arrepienten, se perdonan y buscan restaurar la relación. El perdón genuino requiere un corazón humilde, dispuesto a ceder y a buscar el bien del otro, incluso cuando es difícil. En Lucas 15 encontramos la famosa parábola del hijo pródigo. El hijo que se había alejado de su padre, tomando su herencia y malgastándola, regresó arrepentido, y el padre lo recibió con brazos abiertos, perdonándolo completamente. Este acto de reconciliación no fue solo un perdón unilateral, sino un acto de amor y aceptación mutua. El padre no solo perdonó, sino que también restauró a su hijo a su posición como parte de la familia. Reflexión. La reconciliación en una relación requiere humildad y sacrificio de ambas partes. Al igual que el padre en la parábola del hijo pródigo, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar y a recibir el arrepentimiento del otro. El perdón mutuo abre las puertas a una restauración completa, permitiendo que la relación sea más fuerte que antes. Fe y restauración familiar. El perdón no solo se aplica a amigos y conocidos, es esencial en las relaciones familiares. Las heridas familiares son algunas de las más profundas, pero el perdón tiene un poder especial para sanar estas relaciones, restaurando la unidad y el amor en el hogar. Cuando perdonamos dentro de la familia, no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también creamos un ambiente donde el amor y la paz pueden prosperar. En Colosenses 3:13 se nos recuerda: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo es especialmente poderoso en el contexto familiar, donde las heridas emocionales pueden ser más comunes. El perdón dentro de la familia no solo sana relaciones, sino que también construye una base sólida de amor y unidad. Reflexión.
El perdón en la familia es un acto que crea una atmósfera de amor y aceptación. Al perdonar a nuestros familiares, estamos construyendo una base de unidad que puede resistir las dificultades y los conflictos. El perdón no borra el pasado, pero sí permite que el amor transforme el futuro. Capítulo 13. El perdón y la sanación interior. El perdón no solo tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestro bienestar interno. Muchas veces, las heridas del corazón permanecen ocultas, afectando nuestro estado emocional, físico y espiritual. El acto de perdonar no solo libera a la otra persona, sino que también tiene un poder sanador sobre nosotros mismos. Perdonar es, en última instancia, un acto de sanación personal que nos permite liberar las cargas emocionales que llevamos dentro. El perdón como liberación del peso del rencor. Cuando no perdonamos, el rencor y la amargura se convierten en una carga que llevamos constantemente. Estas emociones no solo afectan nuestra paz interior, sino que también pueden manifestarse físicamente en nuestro cuerpo. El estrés, la ansiedad y la falta de paz pueden ser el resultado de no dejar ir el pasado y las ofensas recibidas. En Efesios 4:31-32, el apóstol Pablo nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritos y maledicencia, así como toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos muestra que el perdón es clave para liberarnos de la amargura y el resentimiento que, de lo contrario, destruirían nuestra paz. Reflexión. Perdonar no solo es liberador para el otro, sino también para nosotros mismos. Al dejar ir el rencor, estamos permitiendo que nuestra alma se libere y se sane. El perdón es una herramienta poderosa para restaurar nuestra paz interior y mejorar nuestra salud emocional. El perdón como acto de sanación espiritual. El perdón no solo afecta nuestra salud emocional, sino que también es crucial para nuestra sanación espiritual. Cuando retenemos el perdón, podemos experimentar una sensación de desconexión con Dios. El rencor y la falta de perdón crean un obstáculo en nuestra relación con Él, pues nuestras actitudes hacia los demás reflejan nuestra relación con Dios. En Mateo 6:12, parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración resalta que el perdón mutuo es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Al perdonar a los demás, nos alineamos con el corazón de Dios y experimentamos una restauración espiritual. Reflexión. El perdón no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también nos reconcilia con Dios. Al perdonar, abrimos la puerta a la sanación espiritual, permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyan en nuestras vidas. El perdón y la paz interior. El perdón tiene un impacto directo en nuestra paz interior. Cuando perdonamos, nos liberamos de las tensiones y las emociones negativas que nos mantienen en constante lucha interna. La paz interior solo se puede encontrar cuando somos capaces de soltar el pasado y abrazar el presente con un corazón limpio. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos aconseja: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios solo se encuentra cuando dejamos ir el control y confiamos en Él, incluyendo el acto de perdonar. El perdón abre la puerta a la paz de Dios, que guarda nuestros corazones de la ansiedad y el estrés. Reflexión. La paz que viene del perdón es incomparable. Al perdonar, permitimos que la paz de Dios invada nuestras vidas, llenándonos de serenidad y tranquilidad. El perdón es un acto que abre el camino a una vida más plena y armoniosa. Sanación
a través del perdón personal. El perdón también tiene un componente personal y profundo. Muchas veces las heridas más grandes que necesitamos sanar no vienen de los demás, sino de nosotros mismos. El perdón a uno mismo es crucial para la sanación emocional y espiritual. Reconocer nuestras propias falencias y errores y permitirnos el lujo de perdonarnos es un paso necesario para vivir en paz con nosotros mismos. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios hacia nosotros no solo limpia nuestras faltas, sino que también nos da el poder para perdonarnos a nosotros mismos, un acto esencial para nuestra sanación. Reflexión. La sanación personal comienza con el perdón. Al perdonarnos a nosotros mismos, liberamos nuestras almas de la culpa y la vergüenza, permitiéndonos vivir de manera más plena. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, abriendo la puerta a la paz interna y a la aceptación. El perdón no solo sana nuestras relaciones, sino que también nos brinda sanación personal y espiritual. Al perdonar, liberamos el peso de la amargura, restauramos nuestra paz interior y nos alineamos con el corazón de Dios. Es un acto profundo que tiene el poder de transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Conclusión. El perdón, como camino a la liberación y la paz. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo el perdón no solo impacta nuestras relaciones con los demás, sino que también tiene un poder transformador en nuestra vida emocional y espiritual. Perdonar es más que una simple acción, es un camino hacia la liberación, una manera de sanar nuestras heridas internas y restaurar nuestra paz con Dios y con nosotros mismos. Al perdonar, nos liberamos del peso del rencor, eliminamos las barreras que nos separan de los demás y, sobre todo, abrimos espacio para experimentar la verdadera paz que solo proviene de Dios. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia, tanto para los demás como para nosotros mismos. No importa cuán difíciles o profundas sean las heridas, el perdón tiene el poder de restaurar y sanar. Es importante recordar que el perdón no es un proceso fácil ni rápido, pero es un paso esencial para vivir una vida plena, libre de cargas emocionales. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de Cristo, quien nos enseñó a perdonar de corazón, sin reservas y sin límites. En el perdón encontramos la verdadera libertad, esa que nos permite vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos. En nuestro próximo video exploraremos cómo la gracia y el amor de Dios son fundamentales para vivir una vida transformada. Veremos cómo estos conceptos se entrelazan con el perdón y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Acompáñanos para descubrir más sobre cómo estos principios divinos pueden guiarnos hacia una vida llena de paz, propósito y gozo. No te lo pierdas.